Listo, chicos. Bueno, les voy contando un poquito. Pues como bien lo saben, hoy nos tocó hablar de las misiones a corto plazo. En realidad, pues es un tema muy apasionante. Es lo que hemos venido haciendo todos estos días. Para la gloria del Señor Jesús, ya llevamos 5 o 6 misiones a corto plazo, en Misiones on Fire, y ha sido todo un éxito. Hemos visto de todo, ¿no? Y de eso se trata. Entonces vamos a hablar un poco, pues, de lo técnico, pero lo que vamos a hablar en sí es del evangelismo como tal, de esas campañas o misiones cortas de las que hemos realizado. Una misión es un encargo, una delegación, ¿no? Por una autoridad, ¿no? Vemos que el Señor Jesús nos comisionó, ¿no? En la gran comisión, y en Marcos 16:15, entonces dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas 10, en el capítulo 10, vamos a mirar la historia en donde el Señor Jesús envía a los 70, ¿no? Los envía de dos en dos, y vamos a ver cómo el Señor Jesús los reviste de autoridad, ¿no? Y les da unas recomendaciones. En realidad lo que van a hacer estos discípulos es una misión a corto plazo, ¿no? Salen comisionados, salen empoderados, y ellos vuelven con un parte, ¿no? En este caso de señales y milagros, pero el Señor lo que realmente está haciendo es como probándolos, como haciéndoles un laboratorio de esas misiones a corto plazo. Bueno, hay una diferenciación, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación. Las misiones a corto plazo, digamos que se definen en un trayecto, en un periodo de tiempo de 2 años más máximo, pero pueden ser de un mes, pueden ser de una semana, pueden ser incluso de un día, ¿no? Las misiones a largo plazo, en realidad lo que hacen es establecer una obra ya que perdura, ¿no? Entonces esas son, digamos, hacen más énfasis en disipular a la persona, en encontrar esa parte en donde se tiene más detalle de ese seguimiento hacia la persona. Bueno, la obra misionera, ¿en qué consiste la obra misionera, no? En traspasar los límites culturales, idiomáticos o geográficos para expandir la causa del evangelio. En Lucas 4:24 vemos que dice, y añadió el Señor Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿sí? El hecho de que ningún profeta sea acepto en su propia tierra tiene una implicación directa, ¿no? El Señor Jesús sabe que digamos que las personas, por nuestra trayectoria, por nuestro pasado, las personas que nos conocen nos tienden a creernos mucho, pero en realidad es un principio espiritual en donde lo que el Señor está haciendo es llevándonos a ir, ¿sí? Por eso en la Gran Comisión lo que el Señor nos dice es vayan, id a todas las naciones, ¿no? Es algo que nos forza, ¿sí? A salir de la zona de confort y nos lleva a compartir con otros hermanos, ¿no? Y en ese ejercicio de interactuar con otros hermanos, lo que hacemos realmente es aprender de ellos lo que el Señor les ha dado, pero lo que el Señor nos ha dado a nosotros de manera personal, también es para ir a llevarlo, ¿no? Entonces es ahí donde cobra importancia esa relación de hermanos en Cristo, pero en las diferentes culturas, ¿no? Vemos por eso que se nos presentan oportunidades de ir al África, por ejemplo, a lugares donde no se predica el Evangelio o donde más bien hay pocas personas que cubren esa misión, ¿no? Y ya vamos a ver cómo es que cumple el rol, el evangelista como tal, de llevar eso que el Señor quiere que llevemos. Siguiente, Katy. Bueno, hay otro versículo, otra parte de la palabra que nos habla de aspectos particulares que el Señor nos comisiona hacer, ¿no? Y está en Mateo 25, del 35 al 40. Y habla, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era peregrino y me hospedaste, estaba desnudo y me cubriste, enfermo y me viniste a visitar, encarcelado y me viniste a ver y a consolarme. En verdad les digo, siempre que lo hiciste con mis más pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. Vemos ahí cómo se describen particularidades de la obra misionera a corto plazo.
como les decíamos al comienzo, es lo que hemos venido estando haciendo en este tiempo, ¿sí? Hemos podido ir a llevar alimento para la gloria del Señor, han habido donaciones de ropa y hemos podido ser esos mensajeros que han llevado esos recursos, ¿no? Hemos podido y visitar personas en necesidad, personas que han estado a punto de suicidarse, hemos podido llegar a tiempo a llevar ese consuelo, ¿no? Y eso es lo que nos está hablando el Señor. Eso era lo que el Señor comisionaba. Kate, ¿me regalas la diapositiva 2, por favor? Lo que el Señor estaba comisionando a los 70, ¿no? Eso. Entonces, vamos a leer versículo 4. Nos dan las recomendaciones, ¿no? No llevar bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis en el camino. Son recomendaciones que el Señor nos está dando. Nos reviste de autoridad, ¿no? Entonces dice que a la paz, cuando nosotros llevemos, vamos a llevar paz, ¿no? Dice en el versículo 8, y en cualquier ciudad donde entréis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad a los enfermos que en ella hubiere, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces vemos acá que en ese revestimiento de autoridad, cuando vamos a la obra de evangelismo, a la obra misionera, el Señor nos reviste esa autoridad para sanar enfermos, para que ministremos liberación. Y es algo muy puntual que puede durar 1 hora, ¿sí? Entonces, el Señor nos envía a lugares en donde hablamos con una persona 5 minutos, pero lo que el Señor tenía para esos 5 minutos, para esa persona en particular, era con una trascendencia muy, muy importante, ¿sí? Y a veces vemos que el fruto, ¿no? La persona queda quebrantada, la persona queda liberada y hay lágrimas y hay una cantidad de cosas y eso nos llena el corazón, en realidad, ¿cierto? Y luego volvemos, así como vuelven los 70, a dar testimonio de las grandes cosas y maravillas que hay, ¿sí? Y a decir que los espíritus se sujetan a nosotros, pero en realidad lo que hay en el trasfondo de lo que hay acá es que es el Señor. Lo importante es que el Señor nos llama a su gran obra, ¿no? Nos comisiona y hay un fruto, el Señor es el Señor de la mies, Él recoge ese fruto, toda la gloria es para Él, pero lo importante de que nosotros seamos sus instrumentos, lo importante de que una simple mirada, a muchos les decía hoy, por ejemplo, que una simple mirada, que el ejercicio de escuchar a una persona, eso cumple una obra muy profunda en lo que el Señor quiere llevar, ¿sí? Que es finalmente el mensaje de salvación. Vamos a ver unos ejemplos de misiones a corto plazo, ¿no? Bueno, para animar, los misioneros son evangelistas, llegamos a lugares en donde generalmente hay obras ya establecidas, ¿no? En donde hay pastores, en donde hay otros misioneros que digamos que están por un periodo más largo de tiempo, y lo que nosotros vamos a hacer en realidad es como refrescar, ¿sí? Como a dar ánimo, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios como cuidar niños, por ejemplo, como cocinar, como hoy, por ejemplo, pudimos ayudar en el tema de construcción, ¿sí? Cargando cosas, ¿sí? Vamos a conocer a las personas, su problemática local, ¿sí? Y el Señor nos va a usar como instrumentos para un consejo, para una alternativa, para orar. Hay obras, algo muy importante de esa obra misionera a corto plazo es que el recurso, lo que el Señor nos ha dado, de eso damos, ¿no? Y muchas veces el recurso que el Señor nos ha dado es, por ejemplo, nuestra profesión, ¿no? Entonces, generalmente hay médicos, odontólogos, psicólogos, arquitectos, ¿sí? Que el recurso que el Señor les ha dado lo ponen al servicio de la obra misionera. Gratuitamente, claro está, ¿no? Con todo tipo de conocimiento, el conocimiento de las escuelas bíblicas, por ejemplo, el tema de maestros, de ser maestros, de ese acompañamiento, por ejemplo, a los niños, ¿sí? De esa particularidad, por ejemplo, con los ancianos, ¿sí? Y algo también muy importante
a veces los misioneros que están, los ministros del Señor que están, digamos, de tiempo completo, realmente a veces están agotados, ¿no? Y el que nosotros vayamos con un aire fresco, con una unción nueva, a ellos los recarga mucho, ¿no? Sentirse acompañados. Entonces nosotros lo que somos es un brazo de apoyo que lleva consuelo. Eh, Hay ejercicios en donde vamos a conocer la cultura, ¿no? Y en ese ejercicio aprendemos nuevos idiomas, ¿no? Muchas veces nosotros somos los que vamos y llevamos y enseñamos ese nuevo idioma. De paso, entre comillas, es una excusa para presentar el Evangelio. Por eso la palabra de Dios dice que ni mi palabra ni mi predicación es con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración de poder y del Espíritu. Entonces, el siguiente, Kate, por favor. Hay ejemplos de misiones a corto plazo en la Biblia. Solemos recordar la de Felipe el Evangelista, en donde él está en un lugar y el Espíritu Santo le empieza a hablar y lo empieza a comisionar. Y le dice exactamente a dónde tiene que ir, cómo moverse, todo, ¿no? Él sigue la dirección del Espíritu Santo, se encuentra con el etíope y dice la palabra que le habla del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? No habla particularmente de cuánto tiempo duraría. Lo cierto es que termina hablándole por un periodo de tiempo corto, no sé, tal vez 6 horas, tal vez 8 horas, un viaje largo, tal vez 12 horas, pero lo cierto es que se cumple hay un fruto, y el fruto es que finalmente el etíope es bautizado. Vemos el ejemplo de Bernabé y de Saulo, en donde hay un grupo de siervos y el Espíritu Santo vuelve y habla y comisiona particularmente a estos dos siervos. Ellos empiezan ese viaje misionero, ¿no? El Señor los reviste de autoridad nuevamente, los comisiona y ellos empiezan esos viajes misioneros. Y vemos el ejemplo también de Pedro y de Cornelio, ¿no? Cuando le da las dos visiones a cada uno, en donde se tienen que encontrar con un fin particular, ¿no? Y es lo que Pedro tenía que hablarle a Cornelio sobre el tema del Evangelio, de quién podía recibir, de qué podíamos hacer y de qué se trataba la gracia. Siguiente, Kate. Hay un testimonio muy lindo que nos ha ocurrido a nosotros. Esto sucedió antes digamos, de construir, de formar Misiones on Fire, y fue una obra que se realizó en Soacha, ¿sí? Con la dirección de Dani, con el contacto de Juan, y se reunió un equipo de evangelistas, más o menos fuimos unos 30, tal vez, y llegamos allá, había obviamente unos objetivos, era evangelizar un barrio completo, una zona más grandecita, y había unas expectativas, ¿no? De que era tal vez unos 150 o 180 refrigerios, y era la expectativa. El grupo de evangelismo salió a las calles y predicó durante más o menos 2 o 3 horas, ¿sí? Como el Espíritu nos iba moviendo, nos encontramos borrachos, nos encontramos una condición de pobreza extrema, mujeres muy tristes, abandonadas, golpeadas, nos encontramos muchos niños. El caso es que a las 3 horas las personas debían llegar a un lugar, ¿no? Porque ahí se iba a realizar una serie de actividades para con los niños, los refrigerios, y oh sorpresa, que cuando llegó la hora, más o menos llegaron unos 100 niños y sus familias. En realidad llegaron más o menos como unas 220 personas, y era ver cómo, no sé, tal vez en esas 2 horas cada persona pudo hablarle a 2 o 3 o 4 personas, y ver ahora el fruto de eso que el Señor nos había llevado a hacer, ¿sí? Que era simplemente dejarnos usar, dejar que el Señor usara nuestra boca para llevar un mensaje. Se realizó la actividad, hubo muchos niños muy felices, pero lo más importante, o digamos que la enseñanza, es que finalmente nosotros luego nos fuimos, ¿no? Los evangelistas luego nos fuimos, pero la obra en este lugar perduró, ¿sí? Se consolidó. Los pastores de esta zona empezaron a consolidar a las personas. Entonces tú empezaste a ver el fruto de tu trabajo,
que tal vez a veces se ve que es algo pequeño, que es algo a corto plazo, que es algo que a veces ves que no tiene mucha relevancia, pero en realidad es algo muy profundo, porque pudimos ver ese fruto. Juan, que es un pastor que está conectado, que es uno de los líderes de este movimiento, da fe y testimonio de lo que se ha venido realizando con esta comunidad, pero ejemplos como este hay muchos, ¿sí? Las personas son felices porque piensan en esa persona que les habló de esperanza, que les habló del evangelio, que les habló con amor, que les habló de algo nuevo, que les demostró el amor, ¿sí? A veces más allá de las palabras, ¿sí? Personas que se pusieron la camiseta porque se pusieron a barrer, personas que se pusieron a cocinar, personas que se pusieron a llenar formatos, y en realidad son actividades muy importantes. Entonces, en esto consiste, así digamos que a grosso modo, lo que se trata las misiones a corto plazo. La diferenciación con las misiones a largo plazo es que, como ya lo habíamos dicho, las misiones a largo plazo tienen una trayectoria de tiempo de más de 2 años y ya es un tema más de consolidación en la comunidad. Ya es un tema más de habitar en la comunidad y conocer a fondo el tema de la comunidad. Nosotros los evangelistas, los que vamos y cumplimos misiones particulares, puntuales, no conocemos en realidad mucho a la comunidad, pero entramos en el ejercicio de analizar la zona, ¿no? Tenemos que tener, saber qué piso tocamos, ¿no? Y para eso hacemos contacto con la población. Eso es lo que el Señor quiere, lo que les hablaba también en un principio. El hecho de que tú no, en tu sitio, en tu tierra, de pronto no te crean mucho, es algo que el Señor lo concibe así para sacarte de tu zona de confort, para que tú lleves a otros lugares eso que tienes y para que recibas allá también. Eso son misiones a corto plazo, esto es misiones on fire, evangelismo. Hemos podido, lo que ya les decía, realizar 6 campañas. Mañana para la gloria de Dios hay otra y se nos vienen muchas, ¿no? Misiones a corto plazo. El misionero sale comisionado, ¿sí? Sale empoderado, no vuelve en vergüenza. Entonces es algo muy clave que dice la palabra que nosotros damos en el nombre de Jesús no vuelve vacía. A veces una oración que tú haces y que de pronto ves que no pasa nada, no vuelve vacía. Ahí se sembró algo, ahí hubo algo que el Señor te eligió puntualmente para eso y seguramente la persona después recuerda que fue lo que tú dijiste, que fue tu actuar. Entonces, siguiente, Kate. Vemos acá también unos ejemplos, ¿no? Hemos servido con clínica del hogar en roles, en logística, por ejemplo, ¿sí? En los roles que nosotros nos disponemos al servicio, ellos son los que nos direccionan, ¿sí? Toma de temperatura, entregar tapabocas, por ejemplo, y nosotros a veces decimos, estamos sirviendo, pero realmente estamos evangelizando. Y claro que sí estamos evangelizando, por lo que les digo, porque el evangelio consiste en la demostración del amor y del poder del Espíritu Santo. Hemos podido ir a comunidades, por ejemplo, la que está en el norte de Bogotá, de venezolanos, también a llevar una cantidad de recursos, de donaciones, de alimento, de ropa. Hemos podido, en el ejercicio, también hoy le contaba a muchas personitas, en el ejercicio de ir a llevar ese sustento físico y espiritual, conocemos personas con unos ministerios grandísimos. Entonces, esa misión y esos compañeros de misión con los que nos relacionamos son personas que el Señor puntualmente puso. A veces uno piensa que es ir a llevar el mensaje de verdad y la persona tiene que convertirse de una, y si no sucede así, entonces tu misión fracasó. Y resulta que la misión en realidad tal vez era conocer a esa persona, a ese contacto celestial, a ese contacto de reino, para abrir más campo. Es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y por eso Misiones on Fire se ha desarrollado de esta manera, ¿no? Ya vemos muchas personas, nos hemos conocido, hemos pasado súper agradable y es la catapulta para el desarrollo de muchos ministerios. Entonces, mis hermanos, esto era lo que les quería hablar un poco de las misiones a corto plazo. En realidad, las misiones a corto plazo es ese evangelismo salvaje, yo lo llamo evangelismo salvaje, en donde el Señor cada mañana tiene una misión para ti y puntual, ¿no? Y de pronto un fin de semana te dice,
te vas este fin de semana completico a tal lugar y ahí vas a hacer algo. Tú eres un comisionado, tú eres un embajador del reino en donde estás a disposición del Señor, en donde el Señor te va a dar puntualmente la actividad, tu rol, pero lo más importante, te va a revestir de autoridad. Y algo que quería decirles es que no nos sintamos frustrados porque no vemos ese resultado de inmediato, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros los evangelistas y que estamos acostumbrados a esas misiones a corto plazo. No vemos el resultado, no vemos el fruto, pero el Señor es el Señor de la mies. Él es el que recoge la cosecha y cada cosa que hace con nosotros, usándonos como instrumento, es algo muy importante en el plan maestro de Él. Algo que el Señor Jesús hacía, el Señor Jesús hace su plan maestro y esa es la misión del Señor Jesús a largo plazo, la obra redentora a través de la cruz. Pero el Señor Jesús hacía misiones a corto plazo, alimentaba a la comunidad, sentía compasión de ella y la alimentaba. El Señor Jesús iba de un lugar, así sanaba enfermos, iba a otro lugar y liberaba. Entonces el Señor Jesús nos daba ese ejemplo de cumplir misiones a corto plazo, pero claro, esas misiones a corto plazo lo que realmente, lo que hacen es sustentar esa misión magna, ¿no? Que finalmente es la salvación. Entonces, mis hermanos, esto es lo que les traía para hoy en el nombre de Misiones on Fire, de misiones a corto plazo, evangelismo, y que Dios los bendiga. Recibimos preguntas, si tienen preguntas, estamos ahí abiertos. Dani, no sé si quieres decir algo. Dani Sí, es... Leito, muchas gracias por el tema, excelente exposición. Bueno, les pedimos el favor que si tienen alguna pregunta, por favor no la escriban por el chat, ¿listo? O si quieren levanten la manito y les permitimos como que habiliten su micrófono y lo pregunten, ¿listo? Antes de pasar pues a esa serie de preguntas, quisiéramos también decirles que las misiones a corto plazo, hay muchas iglesias o muchas agencias misioneras que de pronto están escépticas a pensar como no son tan buenas las misiones a corto plazo, el misionero tiene que ir mínimo 2 años, estar con la comunidad, morir en la comunidad, o si no, no es un misionero, o si no, no predica el evangelio. Se los digo con conocimiento de causa. Entonces, yo quiero animarlos mucho a los que están aquí a que se involucren con las misiones a corto plazo. ¿Por qué? Porque las misiones a corto plazo nos dan la oportunidad de, como bien lo decía Leito, de experimentar el Evangelio de una forma tangible, de que podamos salir, dar nuestro tiempo, nuestra vida, así sea de manera corta, ¿sí? Yo sé que por las muchas ocupaciones que todos tenemos, no todos podemos irnos 2 años para África, para el Medio Oriente, ¿verdad? Como de pronto catalogarían a un misionero de largo plazo, pero sí podemos dedicar una hora de nuestra vida, de pronto de la semana, y salir a repartir un alimento a habitantes de calle. Salir cuando vamos rumbo a nuestro trabajo con una cartica escrita para alguien y entregarla en Transmilenio. Y eso es misiones a corto plazo, es ir y predicar el evangelio como evangelistas. Entonces, la verdad, los queremos retar desde Misiones on Fire. Los que viven en Bogotá saben que estamos haciendo salidas, que todos los domingos publicamos el cronograma. Entonces queremos invitarlos a que puedan participar. Yo sé que estamos en un tiempo difícil porque pues estamos en plena pandemia, pero, pero el Señor nos ha dado herramientas y recuerden que la valentía es el miedo que te pone a orar. Sí, hay temor, hay dudas, hay muchas cosas respecto a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero eso nos debe pegar más y depender más de Dios. Cuando dependemos más de Dios, Él nos permite ver cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, les pido que vayan orando, que permitan que sea Dios el que hable a sus corazones y si usted lo puede hacer con nosotros, fabuloso. Si lo puede hacer solo o con algún otro equipo, hágalo. Pero realmente soy fiel, apasionada de las misiones a corto plazo. Los que conocen un poquito de mí, yo soy misionera, he estado en misiones a largo plazo, sobre todo en África, pero donde más me muevo ha sido en misiones a corto plazo. Desde hace 10, 11 años en que estoy en esto,
he tenido la oportunidad de vivir en misiones a corto plazo. Y las misiones a corto plazo, como lo decía Leo, pueden ser de una hora, pueden ser de una semana, que te puedes ir a una comunidad no tan lejana, pero si de pronto esa comunidad está lejana al Evangelio y todo lo que ustedes pueden entregar allí. Entonces, sí les retamos a que oren y que sea el Espíritu Santo direccionándolos. Por el momento no han escrito ninguna pregunta por el chat, entonces parece que todo quedó súper claro. No sé si alguien quiere abrir Mm, su micrófono, comentar alguna experiencia de corto plazo, Dani, o alguien del equipo, sí. Dani, buenas noches a todos. Pues voy a contarles un poco el testimonio, ¿cierto? De las misiones a corto plazo, ¿cierto? En lo personal. Chicos, pues yo soy de una iglesia grande, de las más grandes de Bogotá y del país, y realmente pues nosotros no sabíamos que eran misiones a corto plazo. Leíto también es de la misma iglesia, y bueno, Dios nos permitió nos dio la oportunidad de empezar a hacer evangelismo y misiones a corto plazo, y créanme que vino una nueva visión para nosotros, vino una nueva forma de ver el evangelio, ¿cierto? Y también pues esto es adictivo. Cuando uno hace una misión a corto plazo, la primera, tú estás con mucho miedo, ¿cierto? Con mucha inseguridad de que, uy, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer? Yo nunca he salido de la zona de confort, que son las cuatro paredes, ¿cierto? Y entonces esa primera salida es un poco, digámoslo así, temeraria, pero después de esa primera salida, créanme que esto se vuelve algo adictivo en donde tú quieres estar todo el tiempo en misiones a corto plazo, ¿cierto? Entonces todo el tiempo estás pensando, ay, los de la esquina de mi casa siempre se reúnen por ahí, pues vamos, llevémosles unos sándwiches, una gaseosa y evangelizamos. Entonces es algo que de verdad los animamos como Misiones on Fire a que lo hagan. Nosotros todo el tiempo estamos en misiones a corto plazo y es algo que los anima, los ayuda a crecer mucho como personas y ministerialmente y les va mostrando también esos dones y talentos que Dios ha depositado en ustedes, ¿sí? De pronto en misiones a corto plazo tú puedes mirar si eres bueno, por ejemplo, no sé, organizando, si eres bueno, por ejemplo, con los niños, si eres bueno, por ejemplo, con los ancianos, si eres bueno, por ejemplo, preparando alimentos. Entonces, es una combinación de muchos talentos y muchos dones en donde esas misiones a corto plazo te hacen ver lo que tú realmente tienes para dar en la obra del Señor. Entonces, los animo para que salgan y bueno, cada Misiones on Fire está firme para los que quieran salir y hacer misiones a corto plazo. Bueno, si nadie más tiene preguntas o si alguien quiere compartir algo, bueno, pues los micrófonos están abiertos, los escuchamos. Hola, buenas noches. Hola Hola, Jessy, buenas noches, hola Jacobo. bueno, yo sí quisiera compartir un poquito el testimonio de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es pequeña, sí, somos de presencia viva. Es pequeña nuestra iglesia, pero digamos, y no habíamos tenido como esa oportunidad de salir a evangelizar como lo hemos hecho ahorita con Daniela, ¿sí? Y de verdad lo que dice Diego, eso es adictivo. O sea, nosotros la primera vez que salimos, claro, teníamos nervios, sustos, que fue la primera salida que tuvimos fue ir a predicar en el Transmilenio. Y pues todo nos daba como el susto, la pena, pero después de que uno rompe como eso, ya después queríamos, todo el tiempo, ya cada vez que Daniela hacía como una convocatoria y vamos a salir, o sea, todo, o sea, se vuelve de verdad algo que uno ya lo quiere hacer todo el tiempo y eso es muy bonito porque eso se aviva también en uno también aprende como a conocer de pronto las habilidades que tiene, las fortalezas, entonces que la verdad sí es muy bonito y yo siento que en nuestra iglesia hacía falta de pronto como ese empujoncito para poder nosotros ir a evangelizar. Gracias, Jaycee, qué fabuloso. Me alegra que se haya vuelto un poco adictivo. Yo digo que las misiones son como la mafia. Una vez que entras, nunca más puedes salir porque se te ensancha el corazón, se te ensancha la vida. Entonces, qué alegría poder contar con ustedes en este tiempito.
¿Alguien más nos quisiera comentar algo? Sí, Dani, yo. Sí, listo, mi Cami, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues quería comentarles que el año pasado Dios nos dio la oportunidad nos abrió una puerta como con un programa del gobierno donde los abuelitos podían hacer como su bachillerato, los que no habían podido estudiar. Y entonces nosotros, mis hermanas con Roger y yo, entramos como a ser parte como de la clase de ética y valores para ellos. Nos daban libertad de predicar, obviamente pues digamos que no podíamos como tal sacar la Biblia y dar como versículos, y no, algo más como, más hablando de Dios, pero sin abrir la Biblia ni como tal los versículos. Al principio fue un reto súper grande porque gracias a Dios pues habíamos tenido la oportunidad de predicarle a jóvenes, de predicarle a niños, pero esta vez eran abuelitos y como que no sabíamos qué hacer. Al principio estábamos como bloqueados, decíamos no, qué actividades, porque obviamente para poder comenzar a hacerlo, pues teníamos que pasar como un plan de los 4 meses que estuvimos enseñando cada sábado. Y pues claro, fue un reto muy grande, pero Dios nos respaldó y fue una experiencia muy hermosa porque vimos a Dios en cada uno de esos corazones restaurando, tal vez tantas cosas que guardan, ¿no? El rencor, tal vez el rechazo de sus hijos, y pudimos ver cómo Dios los transformó y cómo había esa hambre y esa sed, y aunque nombrábamos a Dios, ellos al contrario, o sea, no era como rechazando, sino al contrario, ellos querían más de Dios y hablaban de Dios, y creo que fue una de las misiones a corto plazo más lindas con abuelitos que hemos tenido. Gracias, Cami, excelente la labor que están haciendo. Los felicitamos. Gracias por compartirlo. Quiero hacer un aporte. Sí, claro, bueno, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Mucho gusto, Juan Fonseca. Bueno, es hermoso todo lo que está pasando. Dios está llevando a sus hijos a un nuevo nivel. Los animo profundamente a que activen ese ministerio evangelístico eh, por dos razones. Y es algo que voy a compartir en la clase del día, sábado, y es sobre cuáles son tus competencias ministeriales, cuáles son tus capacidades innatas, los dones que te dio Dios y en qué ministerio estás. Entonces, cuando uno logra entender eso, la, eh, eh, la parte de evangelismo se activa cuando tú sabes cuáles son tus capacidades, cuando sabes cuáles son, se activa totalmente y puedes desempeñarte muy bien en la obra del Señor, en cualquier lugar donde estén enfocados esas capacidades, esos talentos, esos dones, todo lo que Dios da. ¿Por qué les comento esto? Resulta que en las salidas que hemos tenido, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han empezado en la parte del evangelismo, y resulta que son personitas que les digo, bueno, ¿y cuántos años llevas en el evangelio, no? 15 años, 10 años, 3 años. Bueno, cada uno tendrá su historia en el Señor y su tiempo. Pero muchos de ellos me han dicho, hermano, yo nunca he hecho esto, y hacer esto para mí es un reto y es magnífico. Pero también he tenido posibilidad de ver algo que en sí es un poquito como agobiador y triste. Hablaba con unas personas, no, nosotros llevamos 40 años en el Evangelio, o desde cuna, y nunca habíamos salido a predicar la palabra. Por eso les doy las gracias a cada uno de ustedes, porque el Señor los ha llamado de una manera especial y profundamente a romper el protocolo, romper las cuatro paredes, dejarnos de cuidar entre los alentados y salir a buscar el enfermo, siendo representantes de Cristo en esta tierra y haciendo caso a su llamado. Creo que muchos de los que hemos estado acá
en Bogotá participando, hemos visto el respaldo de Dios tremendo. Y mi invitación es, vamos a un nuevo nivel. Queremos llegar a un nivel tan grande donde logremos desarrollar por medio de la oración, por medio de la adoración, esos dones, esos talentos, donde estos grandes misioneros que son ustedes, evangelistas, simplemente, el simple hecho de pasar, llegar a esos niveles grandes como Pedro, que la sombra sanaba a las personas. Imagínense nosotros llegando como equipo evangelístico con dones y talentos desarrollados. Sería espectacular poder orar por las personas y que veamos sanaciones y milagros en vivo y en directo, impactando la comunidad y generando un gran avivamiento. Entonces, lo que decía Leito, a corto plazo, fui fiel testigo porque el equipo estuvo en Soacha, San Marcos, y de cómo un evangelismo de 3 horas llegaron 250 personas. Este fue un evangelismo, una misión corta, corto plazo, 3 horas nomás. Y muchos de ellos no han vuelto, bueno, creo que todos no han vuelto, pero nos quedaron de esas 250 personas más o menos, 180 firmes, bebés en Cristo totalmente en cero, donde empezábamos nuestro servicio y eran con las manos cruzadas. A los siguientes 8 días ya empezaban a soltarse a aplaudir, los siguientes 8 días comenzaban a seguir aplaudiendo, ya después se los veía gozosos, ya su forma de hablar cambiaba. Muchas mamás nos dicen, oye, mi hijo era un muchacho drogadicto, y otros nos dicen, mis hijos estaban mal en el colegio y mira cómo han cambiado, les agradezco. Yo creo que eso es el inicio de un gran elevamiento, ¿no? Ver cómo se revoluciona la sociedad. Entonces, los animo a continuar en la parte de misiones a corto plazo, porque una pequeña evangelización de 3 horas sacudió todo un barrio en Soacha. Y hoy en día nos llaman y nos dicen cuándo van a reactivar, necesitamos seguir aprendiendo la palabra, necesitamos seguir avanzando. Y uno dice, wow, Dios es espectacular cómo la palabra de Dios hizo vivo en ellos. Ese es mi aporte, Dios los bendiga. Gracias, Juan, muy amable. Listo. Tenemos aquí desde el chat, nos escribe Victoria. Victoria es de Argentina. Tuve la oportunidad de estar en un hogar de niños y compartir con ellos. Es muy hermoso ver la sonrisa de un niño con una simple vista de un rato. Podemos transformar vidas con tan solo dedicarles nuestro tiempo y amor. Así es, Vicky, continúa en esto. También nos pregunta Daniela Danova. Quiero preguntar si aún tienen dudas algunas veces sobre las misiones de corto plazo o ya están firmes en Dios que no dudan. Dani, te respondo desde mi perspectiva. Eh, la dependencia de Dios es absoluta en nuestras vidas, pero claramente dudamos. Todavía tenemos muchas preguntas y esas dudas y ese miedo nos hace ir diariamente a depender más de Dios. Lo voy a hablar desde mi perspectiva cuando se inició con todo esto de las salidas y esto. mmm, no aparecían los recursos, no aparecían a veces las fundaciones, el clima a veces era muy negativo, o sea, habían mil oposiciones y la verdad siempre decía, Dios, ¿quieres que se haga esto o no quieres que se haga esto? Por favor, revélate. Y creo que la revelación más certera es la palabra de Dios, es la Biblia. Y en la Biblia nos deja un mandato muy claro y es ir y hacer discípulos. Entonces, lo que ya está revelado por medio de la palabra de Dios, Dios no se opone a eso. Lo que nosotros debemos hacer es pedirle a Él en oración que nos revele la forma en que debemos hacerlo según su voluntad. Entonces, claramente se presentan muchos obstáculos, muchas oposiciones y creo que como equipo muchas veces nos hemos tenido que agarrar la cabeza y decir, Dios, ¿qué hacemos? Y más en este tiempo de pandemia hemos dudado en muchas ocasiones de salir, de no salir, de cambiar alguna actividad, pero creemos en eso, creemos que Dios está en control y que nosotros dependemos absolutamente de su gobierno, de su soberanía y le pedimos que nos guíe en cada una de las salidas. Así que aunque estamos firmes confiando en el Señor, claro que muchas veces tenemos dudas y de pronto a muchos de ustedes que están aquí les pasa y es como, uy, no sé, salgo, no salgo, se presentan muchas oposiciones en mi familia, alrededor y créeme que a nivel personal las he tenido,
pero aún así Dios ha sido tan fiel que Él respalda su palabra. Lo que ya está escrito ya es. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, es importante creer en lo que ya dijo y ser conscientes de lo que Él está haciendo en su obra y que nos está usando a nosotros como esos vasos de barro, depositando su gloria. Bueno, les damos muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse.